de que el Gobierno pidió, es decir, solicitó un crédito de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones en el año 2018. Buenas noches. No ha pasado ni medio año desde que Pedro Sánchez asegurase que pedir créditos para sufragar las pensiones sería una perversión del sistema. Parece que a nuestro presidente se le olvidan sus propias promesas, porque hoy el Gobierno ha aprobado la retirada de 7.500 millones de euros de Hacienda para ello. Javier Torres. Así es, Alba. Suma y sigue. En tan solo una semana han aflorado diversos escándalos en el Gobierno de Sánchez. Un ministro que dimite por defraudar a Hacienda, otro imputado pero que no lo hace, y currículos falsos. Es el caso de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y hasta el propio presidente Pedro Sánchez tiene inflado su currículum. Si esto ocurre a tan solo 10 días de llegar a la Moncloa, solo queda preguntarnos qué pasará de aquí hasta que agote la legislatura, porque no se equivoquen, Sánchez no piensa en convocar elecciones. Polémica en sus filas y también con sus intenciones: retirada de concertinas en las fronteras, sanidad pública universal, acercamiento de golpistas presos, otorgar el estatus de refugiados a todos los inmigrantes que lleguen de forma irregular. La lista, la verdad, es que se hace cada vez más larga. Más noticias en nuestro sumario. Diferentes asociaciones de guardias civiles advierten de los peligros que podrían tener las intenciones del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Señalan que quitar las concertinas supondría un peligro para los agentes. Aseguran que si con estos mecanismos ya se producen avalanchas y agresiones a guardias civiles, sin ellas alertan que llegarán avalanchas mayores a intentar el asalto de la valla. Ricardo Costa ha confirmado este jueves ante el juez el pago de comisiones por la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia. El que fuera secretario general del PP de la Comunidad Valenciana ha mantenido que José Mayor Oreja, expresidente de FCC, le entregó 150.000 euros en billetes de 500 en su despacho, y que parte de ese dinero fue utilizado para financiar la campaña de las elecciones de 2008 del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Como ustedes saben, no hago declaraciones en todo este procedimiento, ni cualquiera de los que esté participando, por respeto exclusivamente a la justicia, a los jueces con los cuales estoy colaborando y obviamente a la Fiscalía. Mariano Rajoy, expresidente y todavía líder del Partido Popular, ha presentado en el día de hoy la renuncia a su acta como diputado en el Congreso. Fue el pasado 5 de junio cuando Rajoy anunció ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido su decisión de abandonar la actividad política, y posteriormente la Junta Directiva Nacional, celebrada el pasado lunes, convocó el Congreso Nacional de la Formación, que pondrá fin a sus más de 14 años en la presidencia del PP. Una vez formalizada su baja como diputado, Rajoy solicitará su reingreso en el cuerpo de registradores de la propiedad. Salvamento Marítimo ha recuperado los cadáveres de 4 inmigrantes cuando trataban de cruzar el estrecho de Gibraltar, en una mañana en la que han rescatado a otros 307 inmigrantes a bordo de 38 pateras. 5 embarcaciones de salvamento y un helicóptero participan desde las 4 de esta madrugada en un operativo desplegado en aguas del estrecho de Gibraltar ante la llegada de numerosas pateras. Esta oleada de pateras a las costas españolas se produce después de que el Gobierno de Sánchez otorgase el estatus de refugiados a los más de 600 inmigrantes del buque Aquarius. Primer paso del Gobierno para recuperar la sanidad pública universal. Así lo ha anunciado el Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. La restitución será efectiva en tan solo 6 semanas, a través de un nuevo Real Decreto que sustituirá al de 2012 de Mariano Rajoy. Durante este periodo, el Ejecutivo se va a reunir con todos los sectores implicados y también con las diferentes comunidades autónomas. La portavoz Isabel Celaá asegura que responde a la decencia política y a un mandato de los organismos internacionales. Hoy, en el Consejo de Ministros, se ha abierto un proceso dialogado con comunidades autónomas y sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado, a todas las personas en España. Existe todavía un Real Decreto, el Real Decreto 16/2012, que dejó sin asistencia sanitaria integral a personas en situación administrativa irregular. Bien, tendremos que actuar con otro Real Decreto Ley
para proceder a la eliminación de este Real Decreto y así devolver a las personas, a todas las personas, su derecho a la protección de su salud. La nueva reforma sanitaria adoptada por el gobierno de Sánchez va a dejar en papel mojado las medidas de Rajoy del año 2012 por las que se retiraron hasta 873.000 tarjetas del sistema sanitario a inmigrantes ilegales. Han pasado 6 años desde que el gobierno de Rajoy aplicó el Real Decreto Ley 16/2012, una reforma sanitaria en la que se retiraron hasta 873.000 tarjetas a personas migrantes en situación irregular. Su objetivo era dejar fuera del sistema sanitario a cientos de miles de personas extranjeras para ahorrarse hasta 7.000 millones de euros. Pero lo cierto es que la reforma venía con excepciones. Los extranjeros no residentes en España podían recibir asistencia médica en 3 casos: cuando tengan una urgencia, enfermedad grave o accidente, hasta la situación del alta. Estarán cubiertas también las mujeres que necesiten atención médica en el embarazo, parto y posparto. Y en todo caso, los extranjeros menores de 18 años recibían atención médica en las mismas condiciones que un español. Por eso nos preguntamos qué más va a cubrir la sanidad universal de Pedro Sánchez. De momento, se han dado de plazo 6 semanas para redactar el nuevo decreto y llegar a acuerdos con todas las comunidades autónomas. Hablamos ahora de los 629 inmigrantes que están de camino a España. Nos vamos en directo hasta nuestra redacción. María Matos, muy buenas noches. Después de unos días de fuerte temporal, ¿cómo se encuentran ahora mismo? ¿Ha mejorado la travesía? Buenas noches, pues buenas noticias de momento para los rescatados, ya que la situación meteorológica se ha calmado, ya no hay fuertes vientos, ya no hay grandes olas y todos los migrantes que sufrían, por así decirlo, vómitos leves y vómitos graves se están recuperando sus fuerzas. Hemos podido saber que esta noche la Marina Costera italiana les ha llevado a los barcos suministros de comida y que también ha tenido el detalle de llevar sorpresas y algunos regalos para los más pequeños. Recordamos esos 123 niños que viajan a bordo del Aquarius. Así que de momento la situación, dentro de la gravedad de extrema situación, se puede decir que todo va con normalidad. Recordamos que ya llevan 5 días sin pisar tierra y que todavía les queda uno para poder hacerlo. Este domingo por la mañana lo harán en el puerto de Valencia, donde serán atendidos. María, muchas gracias. Buenas noches. Arrecian las críticas contra el gobierno de Sánchez por comprometerse a acoger a los más de 600 inmigrantes a bordo del buque Aquarius. El Ejecutivo socialista también anunció que otorgaría el estatus de refugiado a estos inmigrantes. Esta decisión ha sido criticada debido al efecto llamada que ha provocado. De hecho, este mismo viernes, Salvamento Marítimo ha rescatado a 307 personas, recuperado 4 cadáveres de 38 pateras que habían puesto rumbo a España en aguas del Estrecho de Gibraltar. Diversas asociaciones de la Guardia Civil han denunciado la falta de medios que sufren los agentes desplegados en las costas y al tiempo que han instado a las autoridades españolas a una investigación sobre los supuestos barcos de rescate. Dice que operan bajo una dudosa legalidad. Mientras tanto, el presidente del Gobierno sigue sin dar señales de vida. Se cumplen hoy 9 días sin que dé explicaciones, escabulléndose de los medios de comunicación. Y las críticas continúan. Baño de realidad al socialista por parte del eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart. Un discurso en el Parlamento Europeo en el que denuncia su política de postureo y su campaña de marketing. Y lo que significa sentido común y conocimiento de la situación. La tragedia del Aquarius no es un problema italiano, ni una crítica francesa, ni una solución española. Es un problema integral de la Unión Europea. Tampoco es una solución falsa la que se ha establecido con Libia. Lo que ocurre en el Mediterráneo tampoco es un problema de rescate. Es el último eslabón de una tragedia que empieza en África. Y en consecuencia, si no somos capaces de establecer una solución en origen, en África, lo único que haremos es una tarea humanitaria, yo diría, para alivio de nuestras conciencias estéticas, cuando estemos comiendo y nos encontremos a la hora del almuerzo con algunos muertos en las playas de Grecia o en las aguas del Mediterráneo. Hace falta colaboración en África, hace falta acción integral en África y hace falta una responsabilidad verdadera europea. Aferrado a su discurso, el presidente del Gobierno ha vuelto hoy a pronunciarse sobre el caso del barco Aquarius. Pedro Sánchez ha respondido así a los elogios del secretario interino del Partido Demócrata Italiano, Mauricio Martina, por acoger a los inmigrantes que van a bordo de este barco.
Estimado Mauricio, estamos listos para trabajar juntos por una nueva Europa donde los egoísmos nacionales no van a prevalecer. El que fuera ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha criticado las intenciones de Marlaska de retirar las concertinas de las vallas que separan las fronteras de Ceuta y Melilla con las de Marruecos. Asegura que habría que pensar en otro mecanismo alternativo y recalca que es necesario controlar la inmigración irregular antes de que se convierta en un problema de dimensiones incalculables. Y o se controla la inmigración irregular o eso se convertirá en un problema de incalculables dimensiones. Todos los europeos estamos de acuerdo en que hay que acabar con la inmigración irregular, que hay que regular una inmigración ordenada y que hay que integrar a los emigrantes que lleguen aquí para que no se creen guetos en que haya una diferenciación por orígenes nacionales o étnicos. El efecto llamada realizado por Pedro Sánchez y la posibilidad anunciada por el ministro del Interior, Grande Marlaska, de retirar las concertinas de las vallas de Melilla y Ceuta vuelven a poner las fronteras entre España y Marruecos en el centro de la polémica. Así son las vallas que protegen la entrada a nuestro país. Ceuta y Melilla, un conflicto que nace en 1986, cuando España entra en la Unión Económica Europea y estas dos localidades se convierten en los únicos territorios de Europa en continente africano, dos fronteras que evitan a los inmigrantes cruzar el mar. Pero en 1993, tras el aumento del flujo de inmigrantes sin papeles, se construyen los perímetros que separan Ceuta y Melilla de Marruecos. Entonces el gobierno socialista de Felipe González se gasta más de 5.500 millones de pesetas. Los asaltos a la valla se multiplican en ese momento, incluso en oleadas ya en 2005. Entonces el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decide endurecer las medidas, multiplicando los puestos de vigilancia, sensores, gases lacrimógenos, cuchillas, y se modernizan las vallas hasta el día de hoy. Kilómetros de alambres, más cuchillas y una malla antitrepa reforzada tridimensional. La primera valla de alambre mide unos 6 metros de alto y en la zona superior una parte más inclinada para que sea algo más complicado el paso. Además están formadas por una malla antitrepa que dificulta la escalada. Pero si hay algo que lo complica son las concertinas, unas cuchillas de alambre en forma redondeada que pueden llegar a medir hasta 6 centímetros y que se encuentran en la parte superior e inferior de la valla. Después estaría la sirga tridimensional, que es una red de cables de acero cruzados para evitar que caminen hasta la última valla, una valla 2, exactamente igual que la primera con las concertinas y la malla antitrepa. Diferentes asociaciones de guardias civiles advierten de los peligros que podrían tener las intenciones del ministro de Interior, Grande Marlaska. Señalan que quitar las concertinas supondría un peligro para los agentes. Aseguran que si con estos mecanismos ya se producen avalanchas y agresiones, sin ellas alertan que llegarán todavía mayores e intentar el asalto de la valla. Lo que supondría, sin otras medidas masivas, más agentes heridos. También avisan a Sánchez que se atengan a las consecuencias y que sean conscientes de lo que va a ocurrir. Que, por cierto, estas concertinas fueron instaladas por el propio gobierno socialista de Zapatero en el año 2005. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha señalado que el Ejecutivo está estudiando métodos alternativos a las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla que permite ofrecer la misma seguridad en la frontera sin necesidad, dice, de herir a las personas. Este Gobierno quiere remover las concertinas sin perder nada de la seguridad. El control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la solidaridad, al respeto a la dignidad humana, al respeto a los derechos humanos. Se puede tener seguridad en frontera sin necesidad de herir a las personas. Hablamos de todo ello con Guillermo Praga Luna, delegado en Melilla de la Asociación Pro Guardias Civiles. Señor Praga, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿La retirada de estas concertinas supondría más avalanchas en las fronteras y peligro para los agentes que allí se encuentran? Bueno, nosotros no podemos afirmar eso categóricamente, pero todo parece indicar que sí. Nosotros creemos que... ¿Y cuáles serían los métodos alternativos a las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla? ¿Serían tan eficaces? Perdón, ¿puedes repetir? ¿Cuáles serían los métodos alternativos a usar concertinas en estas vallas? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir desde la asociación es que a nosotros nos hubiese gustado que el ministro del Interior, en vez de anunciar
esta medida, que podría suponer un efecto llamada, que podría suponer un aviso a las mafias para indicarles el camino más fácil para conseguir sus propósitos, a nosotros nos hubiese gustado que el ministro se hubiese puesto manos a la obra, se hubiese reunido con o hubiese anunciado que se iba a reunir con el ministro de Interior marroquí para afianzar, mejorar el acuerdo de readmisión firmado con Marruecos en 1992. Esa es la mejor herramienta que tiene en su poder el gobierno para evitar que se produzcan entradas ilegales o avalanchas. Señor Praga Luna, entonces entendemos que si Marruecos o si España no están colaborando de llevar este acuerdo a cabo, ¿se reducirían sustancialmente esos intentos de asaltar la valla? Bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que Marruecos está colaborando últimamente con la aceptación del rechazo en frontera, que supone rechazar a los inmigrantes que son interceptados, intentando superar los elementos de contención, o sea, la valla y a los propios guardias civiles. Pues señor Praga, muchísimas gracias y buenas noches. Vamos a escuchar ahora unas palabras del presidente del Gobierno. Se lo contábamos al inicio de este informativo. Presten atención. De que el Gobierno pidió, es decir, solicitó un crédito de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones en el año 2018. Es decir, ahora mismo las pensiones no están siendo pagadas con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, sino que están siendo pagadas con los impuestos que van a pagar vuestros nietos y nietas cuando sean adultos y estén en edad de trabajar. Lo que es la perversión del sistema. Están pagando las generaciones futuras las pensiones de hoy. Pues esas declaraciones de Pedro Sánchez se producían hace apenas unos meses, exactamente 5, periodo en el que parece que el presidente del Gobierno ha cambiado de opinión, y es que el Ejecutivo ha dado luz verde a la autorización de un préstamo que asciende a los 7.500 millones de euros para hacer frente a la paga extra de las pensiones de verano. En vez de recurrir a la hucha de las pensiones, tira del crédito extraordinario de Hacienda para pagar los 9,6 millones de pensiones del mes de julio, tanto la paga ordinaria como la extraordinaria. El mecanismo permite así mantener el pago, pero manda un mensaje preocupante a los inversores extranjeros debido a que se está emitiendo deuda para abonar las pensiones. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha respaldado al ministro de Agricultura, Luis Planas, del que asegura que no tiene cuentas pendientes con la justicia. Sorprendentes declaraciones de Celaá, porque hay que recordar que ayer se conoció que el ministro está actualmente imputado en una causa por un posible delito contra el medio ambiente ocurrido en el entorno de Doñana. Pero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación no tiene cuentas pendientes con la justicia. No tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Así que el Gobierno tiene toda la confianza en el ministro Luis Planas. El Gobierno, el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, porque el señor Luis Planas es una persona, un ministro absolutamente de garantía. Semana vertiginosa para el gabinete del Partido Socialista. Después de conocer la imputación del ministro de Agricultura y de la dimisión de Maxim Huerta al frente de la cartera de Cultura y Deporte, seguimos conociendo más irregularidades. Parece ser que inflar el currículum está de moda entre la clase política. Si ayer repasábamos que el propio presidente del Gobierno se había presentado como jefe de un gabinete del alto representante de Naciones Unidas, cuando en realidad solo había sido miembro del gabinete, hoy conocemos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, falseó e infló su currículum en su etapa en la Junta de Andalucía al atribuirse un máster que en realidad no existe. La exconsejera de Salud decía antes de su llegada a la Moncloa que tenía un máster en gestión hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona. Pero sin embargo, los estudios que cursó Montero fueron un diploma en gestión gerencial hospitalaria, una titulación inferior al máster y con menor número de créditos. Además de que dicho máster ya no aparece en la biografía de la ministra, que ha sido colgada en la página web oficial de Moncloa. En el portal del Gobierno de Pedro Sánchez solo se recoge que Montero es licenciada en Medicina y Cirugía y técnico de la Fundación Administrativa de Hospitales.
Pedro Sánchez sigue incorporando caras nuevas a su gobierno. Los últimos más destacados han sido el responsable de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, el director general de Asuntos Nacionales, Borja Cabezón, o la propuesta para fiscal general del Estado, María José Segarra. Nombramientos importantes en el gobierno socialista. Así lo ha anunciado ya el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha decidido incorporar a su equipo en el Palacio de la Moncloa nuevas caras al frente de los altos cargos. Entre ellos, el máximo responsable de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros. Es director general de Seguridad Nacional y depende directamente del presidente del gobierno. Es un experto en terrorismo yihadista y también en estrategia geopolítica. Otro de los nombramientos que ya han anunciado desde Moncloa es el de director general de Asuntos Nacionales, Borja Cabezón. Él es secretario general de los socialistas en Majadahonda. Llega aquí, a la Moncloa, de la mano del jefe de gabinete de Sánchez, de Iván Redondo. Un nombramiento que ha dado mucho que hablar en las últimas horas porque, atención, en numerosas ocasiones ha reconocido sin tapujos que es un declarado susanista. Este dirigente socialista ya en su día colaboró intensamente con la gestora del Partido Socialista. Y otro de estos recientes nombramientos es el de fiscal general del Estado. Se trata de un puesto clave en la nueva etapa que comienza el gobierno de Pedro Sánchez, en especial por las decisiones que deberán tomarse en relación a la causa del 1 de octubre. La propuesta que ha hecho la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, es para María José Segarra. Con más de 30 años al servicio del Ministerio Fiscal, actualmente es la fiscal jefe de Sevilla desde 2004, cuando se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo. La moción de censura contra Rajoy y sobre todo la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha provocado un vuelco total en la intención de voto. Así lo refleja la encuesta publicada hoy por el Diario Público, en la que Ciudadanos sería el partido más votado con 99 escaños, el PSOE, que quedaría en segunda posición con 91, Podemos en tercer lugar con 66 escaños y, atención, el Partido Popular pasaría a la cuarta plaza con 65 diputados. La otra noticia sería la irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados con hasta 2 escaños. Faltan 3 días para que se abra el plazo para empezar a conocer los candidatos a presidir el Partido Popular. Todas las miradas se fijan en 3 nombres. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y también el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Tanto Soraya como Feijóo de momento prefieren esperar y no han dicho nada al respecto. Pero mientras tanto, Margallo ha confirmado que está en busca de avales para su candidatura. El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha vuelto a realizar unas sorprendentes declaraciones. El exministro ha señalado que el Congreso del PP para suceder a Rajoy no se puede convertir en un concurso, dice, de Miss América sin una confrontación de ideas. Mi ambición primera es poner encima de la mesa las propuestas de reforma, de transición económica y de transición política y de transición exterior, sobre las que llevo muchísimo tiempo trabajando y que son relativamente conocidas o pueden ser conocidas puesto que han sido publicadas. Se trata de aportar ideas. Yo creo que este Congreso no puede convertirse en una especie de concurso de Miss América, sino en una confrontación de ideas para ver cómo resolvemos la situación en la que estamos. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha pedido a los precandidatos a la presidencia de la formación que se presenten en positivo y nunca en contra de nadie. Eso sí, esa ha sido la respuesta, disculpen, tras ser preguntado por la candidatura de Margallo. Hay que recordar que solo se necesitan 100 avales para elegir o por lo menos para ser precandidato. Yo creo que cualquier afiliado con 100 avales puede presentarse. Sí que es muy importante decir que, por respeto al conjunto de los afiliados, que las candidaturas siempre tienen que ser en positivo, para sumar. Tienen que ser con la intención de llegar a la presidencia del partido. Tienen que ser a favor, no en contra. El presidente de la Junta de Galicia y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este viernes en que aún no ha adoptado una decisión acerca de si dará el paso finalmente para optar a la sucesión de Rajoy. El presidente gallego sigue jugando al despiste y no despeja la incógnita de si finalmente dará esa batalla en el Congreso del que saldrá el nuevo líder popular. Nos vamos a tranquilizar y a sosegar los temas. Habrá tiempo para hablar.
La regeneración de las filas del Partido Popular es algo más que evidente y que hasta piden desde dentro del partido. El último ha sido Bermúdez de Castro, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, que ha recordado que la formación necesita refundarse al mismo tiempo que hace su apuesta personal Soraya Sáenz de Santamaría como líder del partido. El PP necesita una reflexión muy profunda, una reflexión interna salvaje, una refundación desde abajo hasta arriba. Pues Soraya sería, a mi juicio, una muy buena presidenta del Partido Popular. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha calificado de campaña de descrédito de las instituciones por parte del PP las críticas al ministro de Agricultura, Luis Planas, imputado por un caso de robo de aguas en Doñana. La Fiscalía ha anunciado que va a desimputarlo. Lo he leído en alguno de los medios de comunicación o en alguna de ustedes, creo que lo ha afirmado. Y entonces, si eso lo ha dicho la Fiscalía y en cambio el PP sigue con esa presión, me recuerda mucho, ¿verdad?, las cosas que hemos tenido que aguantar aquí. Sí, el PP permanentemente está pues en esa campaña de descrédito de las instituciones que después no se aplica. Pero vamos, yo he leído eso, no sé si es cierto o no. Irregularidades y trato de favor en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por socialistas, y la confluencia de Podemos Somos Alcalá. La primera teniente alcalde de las filas moradas adjudicó un piso a una compañera de partido sin que hubiese concurso de por medio. Esta es Gloria Morata, número 14 en las listas en 2015, un piso protegido para jóvenes sin concurso de por medio y con un documento interno únicamente firmado a mano sin sello. Veamos ya en detalle esta polémica. Marta García Villanova, muy buenas noches. ¿Cómo se orquestó todo? Buenas noches. Pues el origen de esta supuesta irregularidad en la concesión y uso del piso se remonta a marzo de 2015, antes de que Somos Alcalá entrase en el consistorio. Entonces, Ángel Cuevas, el que posteriormente fue pareja de Gloria Morata, en mayo de ese año firma junto a la que era su pareja en ese momento, Cristina Sanz, el contrato de alquiler para una casa para jóvenes y mayores por un coste de 217,75 euros mensuales. Apenas un año después, en enero de 2016, Cuevas solicita una vivienda de mayor tamaño por ampliación de familia. Sin embargo, la embarazada no es la figurante en la firma, sino Gloria Morata, aspirante a entrar en el consistorio solo unos meses antes. Así, los días 2, 3 y 4 de marzo, ambos presentan la declaración responsable de propiedades junto a un informe médico que acredita el embarazo de Morata. Y es aquí donde empiezan las presuntas irregularidades. La concejal de Vivienda, Olga García, aprueba la anulación del contrato anterior y firma uno nuevo a favor de Ángel Cuevas y Gloria Morata, cuando ambos ya estaban de inquilinos. Lo sorprendente está en que García incluye a Morata sin que en ningún momento esta hubiera solicitado una vivienda pública. Pero esto no es todo, porque García lo plantea 2 días antes de que los propios interesados hicieran la solicitud y de que Morata acreditase la constitución de una nueva unidad familiar. Esto también genera ciertas dudas respecto a su credibilidad, porque ambos documentos, el de Ángel Cuevas y el de Gloria Morata, son 2 folios en blanco escritos a mano y sin ningún sello de registro del Ayuntamiento de Alcalá. Pero esto fue suficiente para que la concejalía lo autorizase y la Junta de Gobierno finalmente aprobara el cambio de contrato y de titularidad. De esta forma se formalizó el nuevo acuerdo el 1 de abril de 2016. En este contrato se fija una renta mensual de 311,65 euros, acuerdo con el que Morata y Cuevas se comprometen. Además, también lo hacen a no aumentar la familia dentro de la vivienda, un requisito que no siguieron anteriormente, y a comunicar los cambios en las condiciones económicas de la unidad familiar. Sin embargo, Gloria Morata tampoco cumplió esta condición, porque su salario aumentó hasta los 36.000 euros mensuales y ella, sin decir nada, siguió beneficiándose de la vivienda y sin abandonarla. Esta polémica surge en mitad de los problemas que rodean a Somos Alcalá, cuyos miembros de Podemos están suspendidos de militancia tras su imputación en el caso de las subvenciones a colectivos afines. Marta, muchas gracias. Analizamos ya toda esta polémica con Víctor Chacón, que es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcalá. Víctor, señor Chacón, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Entiende usted que todas estas supuestas irregularidades son motivos suficientes para pedir la dimisión? Bueno, por lo menos lo que tenemos que ver es hasta qué punto es ilegal. Lo que nos llama sobre todo la atención es que es una más, ¿no? Casi todos los miembros de la lista electoral en algún momento han conseguido algún contrato, alguna subvención, algún tipo de subvención, y de hecho por eso hay 4 concejales imputados. Señor Chacón, ¿cómo es posible que los documentos estén en blanco, a mano y sin sello del registro? Pues esas son una de las irregularidades que nos tienen que aclarar. ¿Por qué un documento manuscrito sin sello de entrada y por qué se hace ese documento posterior
posteriormente a la propuesta de aprobación de la Junta de Gobierno. Hay muchas dudas que también afectan a la renta, que afectan a la edad, que afectan a la tramitación administrativa, que nos hablan de que haya habido un presunto trato de favor, el que haya habido una intervención en ese expediente para favorecer una vez más a un candidato de Somos Alcalá, cuando muchos jóvenes son los que optan a estas viviendas. Señor Chacón, ¿ha dado ya explicaciones la edil de Podemos? No, ni la edil de Podemos ni tampoco el alcalde, al que le reclamamos que no haga como Pedro Sánchez y que no se esconda con los problemas de su gobierno. Lo que tendría que hacer es aclarar el alcalde si está de acuerdo con este nuevo chanchullo en el área de vivienda, y los concejales de Somos Alcalá también deberían por lo menos explicar públicamente si su actuación ha sido conforme a derecho o no. Señor Chacón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y buenas noches. Gracias a ustedes. En página internacional, los reyes de España, Felipe y Leticia, comienzan su viaje por Nueva Orleans. Se cumplen 300 años de la fundación de dos ciudades con un importante legado español, Nueva Orleans en Luisiana y San Antonio en Texas. Y con esta visita se quiere celebrar la contribución española en sus orígenes hace 3 siglos y los lazos históricos que persisten entre los dos países. Viajarán a Texas, donde se reunirán con empresarios españoles allí instalados, pero el plato fuerte no será hasta el martes en Washington, donde termina el viaje con un encuentro en la Casa Blanca con Donald y Melania Trump. Hablamos de la visita de los reyes de España a Estados Unidos con el escritor y director de DENAES, Iván Vélez. Señor Vélez, muy buenas noches. Buenas noches. Desde hace algunos años se está produciendo un auge del hispanismo en Estados Unidos, algo que están comprobando los reyes en esta visita. ¿A qué se debe este renacimiento del hispanismo? Bueno, se debe, yo creo que fundamentalmente a la presión demográfica que están produciendo pues gentes venidas de Hispanoamérica. Eso por lo que respecta a la actualidad. Y luego, en relación al pasado, no hemos de olvidar que la mitad de los actuales Estados Unidos pues fueron un terreno hispánico hasta mediados del siglo XIX, con lo cual pues ambos factores yo creo que son los que han contribuido a esta hispanización o rehispanización de gran parte de los Estados Unidos. ¿Son las instituciones actuales españoles, como la Corona o el Gobierno, las principales culpables de este crecimiento en la popularidad del hispanismo? Yo diría que son más bien los dos factores que, vamos, el factor demográfico el más potente, es decir, la propia fuerza de la población que está llegando allí pues a trabajar y a vivir. Es más, sorprende que estas instituciones citadas pues tengan esta difusión exterior y esta proyección exterior importante, no vamos a negarlo, y que en España estemos asistiendo a una pérdida de terreno constante del idioma común de todos los españoles, que es efectivamente el español y no el castellano, como así tratan de presentarlo muchas veces para equipararlo con lenguas regionales que han barrido de la escena pública al idioma común. Por lo tanto, yo creo que es tanto gobierno como sus reales personas deberían también mirar a su alrededor, aquí en la propia nación española, porque estamos asistiendo a un eclipse del uso del español. Pero vamos, creo que el factor fundamental del crecimiento en Estados Unidos del hispanismo es el factor humano. ¿Qué le debe Estados Unidos a España, señor Vélez? Estados Unidos le debe a España pues haber tenido una colaboración muy importante en su proceso de independencia, con figuras además como la de Gálvez, que fue esencial y que además ellos están encargando ahora de colocarlo en el lugar histórico que le corresponde. Y bueno, pues a pesar de que se produjo esa crisis importante del 98, posteriormente, me refiero a la crisis de Cuba, posteriormente pues en Estados Unidos empezaron a articular y a poner en marcha diversas instituciones de aliento hispanófilo. Esperemos que eso así sea, porque creo que es conveniente tanto para ellos como para nosotros. ¿Qué figuras españolas destacarían la historia americana? Bueno, pues ya lo he dicho, sin duda un personaje fundamental es Bernardo de Gálvez, y luego pues por irnos al pasado, pues Hernando de Soto, incluso pues Álvar Núñez Cabeza de Vaca, son personas que han dejado su impronta histórica en aquella nación. Señor Vélez, gracias y muy buenas noches. A vosotros, un saludo. Es un discurso del cual todavía el rey de España no ha pedido disculpas al pueblo de Cataluña, y evidentemente si hay ocasión de reunirse con el rey,
en el momento que sea, la semana que viene, cuando sea. Mi obligación como presidente de Cataluña es recordárselo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, continúa desafiando el Estado. El separatista exige ahora que Su Majestad Felipe VI se disculpe por su discurso que pronunció tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Es un discurso del cual todavía el rey de España no ha pedido disculpas al pueblo de Cataluña y evidentemente si hay ocasión de reunirse con el rey en el momento que sea, la semana que viene, cuando sea, mi obligación como presidente de Cataluña es recordárselo. Cada vez más voces socialistas se pronuncian con menos disimulo sobre el acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco y de Navarra. Uno de los últimos en hablar ha sido el diputado guipuzcoano del PSOE en el Congreso, Odón Elorza, que ha señalado que el acercamiento de los presos de ETA es un asunto que está ahí y al que habrá que abordar y darle una solución razonable en el tiempo. Para Elorza, esta cuestión debe plantearse desde una mesa en una negociación del Gobierno español, el Gobierno vasco, la mesa del Pacto Antiterrorista y un diálogo y explicación con asociaciones de víctimas. El Ministerio de Interior es el que tiene la competencia para decidir sobre el traslado de los presos preventivos, según fuentes cercanas al ministro Fernando Grande Marlaska, pero sin embargo Marlaska ha dicho que el traslado se podría y se debería evaluar si el juez no tuviese inconveniente alguno. Esas fuentes también aseguran que lo habitual es que el magistrado sea el que determine en qué prisión se interna a los presos preventivos para que estén próximos al órgano judicial y así facilitar la práctica de pruebas. Uno de los que critica el posible traslado de los presos independentistas de las cárceles de Madrid a las cárceles catalanas es el secretario de Organización Autonómico y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa. El portavoz de la Formación Naranja advierte a Sánchez de que no puede ceder de esta manera ante el separatismo. Que la señora Batet, que es del Partido Socialista de Cataluña, esté abogando por este traslado de presos, a nosotros nos parece que está abogando por el pago de las hipotecas de los votos del separatismo al señor Sánchez para ser presidente. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha registrado este viernes ante el Tribunal Supremo la denuncia contra el magistrado Pablo Llarena y otros 3 jueces de la Sala de Apelaciones del mismo tribunal. El presidente argumenta que se han vulnerado los derechos políticos de varios diputados. Bueno, pues la presentamos para defender los derechos y libertades civiles y políticos de los diputados del Parlamento de Cataluña y a través de esta defensa de sus derechos fundamentales, pues la defensa del conjunto de los derechos de la ciudadanía de Cataluña en forma de una denuncia, porque es evidente que con decisiones judiciales arbitrarias e injustas se está impidiendo el normal funcionamiento democrático del Parlamento de Cataluña. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Fernando de Páramo, ha criticado la denuncia que ha presentado el presidente de la institución, Roger Torrent, contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y 3 magistrados. Así se lo ha dicho Páramo. Y es muy grave que el presidente Torrent, en nombre de este Parlamento, presione a los jueces. Y desde aquí queremos decirle al señor Torrent que no en nuestro nombre, señor Torrent. No en nombre del primer partido de Cataluña, no en nombre del partido que más diputados tiene en este Parlamento. No en nuestro nombre se va a presionar a los jueces desde el Parlamento de Cataluña a través de su presidente. Al final, Sánchez se ha convertido en el chollo de los políticos separatistas, que les pone una alfombra roja para que abran embajadas, que le pone una alfombra roja para que se gasten el dinero de todos los españoles. Las cámaras de este informativo han salido a las calles para saber qué opinan los ciudadanos, si se deberían acercar a las cárceles catalanas los golpistas presos o que sigan entre rejas madrileñas. Esto es lo que nos han dicho. Creo que no. Creo que se va a romper España, como ya pasó con Zapatero, y España se rompe en, yo le calculo, 3-4 meses. No creo. No creo. Porque es una manera como de ir cediendo a todas las peticiones. Yo creo que no. Yo creo que no, porque ellos no quieren nada más que abusar. Y lo único que quieren ellos es que lo que piden ellos digan que no para liarla más. Sí, sí, lo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque es una manera de ceder las dos partes. En algo tienen que ceder para llegar a acuerdos, siempre una parte cede y la otra también. Sinceramente puede que, hombre, por supuesto favorecería el diálogo, pero no sé si sería una solución que
mejorase la situación que queremos para el futuro. Pues hombre, para ellos sí, pero a mí no me gustaría, por ejemplo, igual de condiciones para todos, ¿no? Al que le toca en un sitio, pues que se quede en ese sitio. A mí yo desde luego no estoy conforme. En principio creo que no. Vamos, puede favorecer el diálogo, pero desde una posición quizás desde el Estado de un poco más de debilidad, porque muestra desunión, sobre todo, es el problema que veo yo. Analizamos las últimas polémicas judiciales en torno a Cataluña con el director de Confilegal, Carlos Berbel. Señor Berbel, muy buenas noches. Buenas noches. Torrent ha presentado una denuncia contra el juez del Supremo Llarena por, según él, vulnerar los derechos fundamentales de los políticos catalanes presos, tal y como usted refleja en Confilegal. ¿Esta medida no tendría ningún tipo de recorrido jurídico? Sí, evidentemente no tiene ningún tipo de recorrido jurídico, porque sería preciso que en vez de una denuncia hubiera sido una querella. ¿Por qué? Porque la denuncia contra Llarena no solamente es contra Llarena y los 3 magistrados que forman parte del Tribunal de Apelación. Ellos son aforados, los 4 son aforados, y por lo tanto la doctrina del Tribunal Supremo es que para ir contra un aforado tiene que articularse una querella que es diferente de la denuncia. Necesita un abogado y un procurador. En este caso simplemente lo que han hecho con esa denuncia es poner en conocimiento al Tribunal Supremo de lo que ellos piensan que son delitos y ya está. Por eso nosotros hemos publicado y hemos dicho que no tiene ninguna consecuencia jurídica. El presidente catalán, Quim Torra, va a exigir a Pedro Sánchez el acercamiento de los políticos catalanes presos. ¿Tiene la potestad el presidente del Gobierno de llevarlo a cabo de forma arbitraria? ¿Cree que lo va a hacer? Bueno, de forma arbitraria. Él es el presidente del Gobierno y él es el jefe también del Ministerio del Interior. Por lo tanto, en sus manos está el tomar cualquier tipo de decisión. De todas formas, recordemos aquel viejo dicho que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Por lo tanto, es una decisión muy difícil que, en caso de que lo tome, va a traer consecuencias. También critica que Grande Marlaska dé por hecho que un juez instructor tenga la capacidad de decidir dónde encarcelar a cada uno de los procesados. ¿Se equivoca el ministro de Interior con esta puya Llarena? No, yo no lo he dicho. Es decir, lo ha dicho el propio Llarena, que leyó lo que había dicho Grande Marlaska ayer por la mañana, diciendo que al final del camino el juez de instrucción es el que tenía la última palabra, y Llarena en su auto de ayer le puso los puntos sobre las sillas. Dijo, bueno, en ningún caso somos los jueces de instrucción los que tenemos la potestad de decidir dónde está un preso preventivo o un preso definitivo. Por lo tanto, el señor Marlaska, Grande Marlaska, no pueden poner la pelota en mi tejado porque no está en mi tejado, está en el suyo. A raíz del cambio de gobierno, muchos se temen que Sánchez cambie varias leyes para que los delitos de rebelión o de sedición tengan penas inferiores a las actuales. ¿Afectaría esta medida a los políticos catalanes presos? A ver, habría que ver. Yo digo que hay una cosa que es muy imponderable, y es que tiene 84 diputados. Cualquier tipo de negociación tiene que hacerla pues con Podemos y con los grupos pequeños. Por lo tanto, ¿lo podrá? ¿No lo podrá hacer? No lo sé, pero si lo intenta hacer, evidentemente se va a encontrar con bastantes dificultades para llevarlo a cabo. Muchas gracias, señor Berbel. Un placer. Y sigue el acoso independentista en Cataluña. La Asamblea Nacional Catalana está elaborando una lista de empresas comprometidas con la República Catalana para que el separatismo las apoye. El objetivo de esta iniciativa, que nació después de que miles de empresas, más de 4.000 en total, se marchasen de Cataluña por la inseguridad jurídica tras el referéndum ilegal del 1 de octubre. Busca ahora consolidar la soberanía económica y debilitar a las compañías del IBEX 35. Para ello pondrán en marcha una web con las distintas firmas republicanas en todos los ámbitos. La propuesta recopilará entidades bancarias, aseguradoras o pertenecientes al sector de la telefonía, de la electricidad o del gas. Como dice la canción, Quim Torra lo dejaría todo en cuanto el presidente del Gobierno quiera hablar. Así lo ha dicho el dirigente de la Generalitat ante los medios de comunicación. Torra estaría dispuesto a ir hasta la Moncloa y sentarse en una mesa para hablar, aunque advierte que quiere un encuentro productivo y no de foto. Cuando el Gobierno quiera que nos sentemos en la mesa a hablar, como dice la canción, lo dejo todo y vamos a la Moncloa. Invitar a los vecinos que pasan hambre. Con esos términos despectivos se refiere a los españoles el consejero de Interior catalán, Miquel Buch. Así lo escribió en el libro El tigre soberanista, en el que participó con un capítulo llamado El ladrón de banderas.
Los catalanes hemos invitado al vecino que pasa hambre mientras ellos se comían el filete. Nosotros, el pan de ayer. Por si fuera poco, este vecino viene a casa a insultarnos. Seguro que durante toda esta semana han escuchado hablar de Puigdemont. Es la empresa de Marbella con productos gastronómicos andaluces, sobre todo jamones y paletillas. Ha estado en boca de todos por su llamativo parecido con Puigdemont. No solo el nombre, también el logo de la marca. Como ven en sus pantallas, es un cerdo con pelo y gafas que recuerda mucho al expresidente de la Generalitat catalana. El separatista se ha sentido aludido y ha requerido a la empresa malagueña que elimine el logo y el nombre de la misma. De momento, la Oficina de Patentes ha suspendido el uso de este nombre. En página de sucesos, durante toda esta mañana, el Chicle, el asesino confeso de Diana Quer, ha asistido a la reconstrucción de la desaparición y muerte de la joven. Siguiendo todo lo que ha sucedido esta mañana, nuestra compañera Miriam Olivas, desde la redacción de Informativos. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Así es, a las 10:30 de la mañana salía el Chicle desde la prisión en la que estaba, la prisión de Alhama, para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos por el crimen y la desaparición de Diana Quer. Era una prueba que había sido solicitada por la Fiscalía y por la acusación particular. Hemos visto al Chicle salir desde una furgoneta blanca acompañado de guardias civiles que tenía una cámara integrada para poder grabar el recorrido que se hizo aquella noche hasta esa nave donde finalmente encontraron el cuerpo de la joven Diana Quer. Hemos también visto a un Chicle con muchos gestos, dando muchas explicaciones, y los investigadores han mantenido abierto durante un tiempo el maletero de la furgoneta blanca y hemos podido también ver cómo el Chicle con un maniquí hacía como que era el cuerpo de Diana Quer y lo trasladaba hasta el maletero de ese coche, reconstruyendo los hechos. Como hemos visto en las imágenes que han salido en este directo, se han trasladado hasta la zona la hermana y la madre de Diana Quer, que no se han querido perder nada, que querían mirar a los ojos al presunto asesino, al asesino confeso de su hija Diana Quer, pero finalmente se han venido abajo. Vamos a verlo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué os han dicho? El asesino de mi hija, unos metros, es muy duro. ¿Queríais verle cómo ha hecho Juan Carlos hace un mes? ¿Querías verle? Enrique Abuin, alias El Chicle, ha reconstruido hoy con la policía el camino que recorrió junto a Diana Quer la madrugada del 22 de agosto del año 2016. El Chicle, asesino confeso de la joven madrileña, cuyo cadáver fue encontrado 497 días después de su muerte. ¿Qué pasó en la madrugada del 22 de agosto de 2016 en Apobra? ¿Cómo fue asesinada Diana Quer? Enrique Abuin, alias El Chicle, ha reconstruido este viernes con la policía el camino que recorrió junto a la joven madrileña. El acusado por la muerte de Diana Quer ha dado hasta ahora 4 versiones diferentes sobre la desaparición y el asesinato. La primera le apartaba del caso gracias a la coartada de su mujer. Rosario sostuvo que había estado con él en todo momento robando gasolina, una versión de la que se retractó cuando conoció el segundo intento de secuestro a una joven por parte de su marido. Segunda versión del Chicle. Declara que actúa solo y que tras robar gasoil atropella a Diana de forma accidental. Abuin llega incluso a marcar en una foto la zona donde habría golpeado a la chica y el descampado donde abandona el cuerpo. Las autoridades no se creen sus palabras porque ya habían descartado el atropello. Es entonces cuando el Chicle confiesa el crimen y en una tercera reconstrucción, ahora ante el juez, afirma que la asfixia accidentalmente tras lo que califica de desencuentro. El informe de la autopsia había determinado que Diana Quer murió tras sufrir asfixia por estrangulamiento con unas bridas. En una cuarta versión, el asesino confeso de la joven madrileña vuelve a decir que la atropella accidentalmente y que para ahogar sus gritos la metió al coche y, según sus palabras, tiró de una brida que le puso en el cuello. El cuerpo de Diana Quer fue encontrado tras 497 días en una nave abandonada cerca de la casa de Enrique Abuin. Juanma Perenoya, buenas noches. Más allá del Mundial de Fútbol, ¿cuál es la actualidad del Real Madrid? Fichajes, ¿no? Sí, todo el mundo estamos en verano pendientes siempre de esos fichajes que van a dar mucho que hablar, porque este año el Real Madrid se va a movilizar. Lo va a hacer gracias a la actividad de Julen Lopetegui, que ya está trabajando al 100% en definir la estrategia blanca. Y para conocer las líneas maestras de su proyecto, del proyecto de Lopetegui en el Real Madrid, hablamos con Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca. Juancho, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Parece que el primer frente al que deberá enfrentarse Julen es el de la portería. Sin Zidane, el gran valedor de Keylor, ¿crees probable que haya algún fichaje? Alisson, De Gea, ¿quién es el favorito?
Sí, yo creo que la portería es claramente una de las demarcaciones en las que llegará un nuevo componente al vestuario del Real Madrid, porque ya incluso con la presencia de Zidane se estaba manejando esa variable, ¿no? Y ahora pues entiendo que el Real Madrid fichará un portero, y para mí ahora mismo el favorito es Alisson, el guardameta brasileño. Creo que es el que más opciones tiene de reforzar el vestuario del Real Madrid en la demarcación de la portería. Sí, además Lopetegui afirmó en su presentación que quiere contar con Cristiano Ronaldo, dijo que es el mejor jugador del mundo. ¿Crees que hará fuerza para que renueve o le ves más bien fuera? Bueno, pues es una pregunta difícil de contestar. La situación de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pues la verdad es que ahora mismo es compleja. Lo último que sabemos, antes de que todo se paralizase un poco con el inicio del Mundial, es que las posturas estaban muy enfrentadas entre el club y el jugador. Y bueno, vamos a ver si la llegada de Lopetegui rebaja un poco esa tensión, pero de momento la realidad es que Cristiano Ronaldo estaba más fuera que dentro, ¿no? Vamos a ver cómo avanzan los acontecimientos, también la posible o la hipotética llegada de Neymar al Real Madrid, esa probabilidad que también influiría en la continuidad de Cristiano Ronaldo. De momento no podemos aventurar nada. Ahora mismo el último movimiento es que las posturas estaban muy enfrentadas entre el club y el jugador. Bueno, pues más allá de estos nombres, el siguiente más destacado es Neymar, tú de hecho lo acabas de nombrar. ¿Es una quimera su fichaje o plantará rebeldía al PSG para aterrizar en el Bernabéu? No, quimera no lo es. Al final es una posibilidad, es una opción que está ahí. La verdad es que el entorno del jugador está dando esperanzas al Real Madrid de la posibilidad de aterrizar en el conjunto blanco. El PSG no lo va a poner fácil, evidentemente. Estamos hablando de una cantidad de dinero bastante importante, pero no es una quimera. Yo creo que es una posibilidad bastante real. E incluso me atrevería a decir que Neymar acabará jugando algún día en el Real Madrid. No sé si esta temporada o la siguiente. Buen titular. Bueno, seguimos, Juan Ignacio, muy pendientes de esos protagonistas y del resto de nombres que seguro surgirán durante todo el verano. Muchas gracias y enhorabuena por esa guía del Mundial que tanto éxito está cosechando. Pues muchísimas gracias a vosotros y un placer haber compartido estos minutos. Bueno, pues Juan Ignacio Gallardo, Alba, Javi, que nos ha dado varios nombres. Me quedo con ese titular. Algún día Neymar jugará en el Real Madrid. Muchísimas gracias, Juanma. Y antes de despedirnos, mostrarles unas imágenes que han provocado la ovación y lágrimas en las redes sociales, Javier. Así es, Alba. Es la gran lección que un chico con autismo da en su discurso de graduación. My name is Seth Scott, and I am a student with learning differences. To be more specific, I have autism and a social communication disorder. Actually, ask yourselves, are your next steps where you want to go? If they aren't, then step off of that path. Remember, if you are following in someone else's footsteps, you will only get where they want to go. Be the unexpected like me. Bueno, hasta aquí toda la información. Muchísimas gracias por su confianza. Nosotros volvemos el lunes a las 8:30. Pero mientras tanto, no se marchen. Hoy a las 10 de la noche, 6 mujeres sin piedad, con el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Volvemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Este sábado el protagonista va a ser el calor, y es que hacía tiempo que no veíamos un mapa como este. Los termómetros superarán los 35 grados en muchos puntos del suroeste peninsular. Podemos llegar hasta los 36, por ejemplo, en Sevilla, o a los 37 en Córdoba. Y no serán las únicas zonas donde pasemos calor, porque también superaremos la barrera de los 30 grados en puntos de Castilla y La Mancha y en la región de Murcia. A orillas del Mediterráneo las temperaturas se quedan ligeramente por debajo de los 30 y también en el centro peninsular. Según nos acerquemos hacia el norte, los termómetros van a ir bajando y tan solo tendremos unos 20 grados de máxima en todo el Cantábrico. Será la zona donde encontremos algunas nubes, porque en el resto el ambiente será bastante más soleado. Las nubes sobre todo se quedarán en el litoral y pueden estar durante buena parte del día. Incluso nos pueden dejar caer alguna gota en el Cantábrico más oriental. También podemos encontrar algunos chubascos en el interior de Cataluña, que serán por la tarde. En Canarias también tenemos bastantes intervalos de nubes, mientras que en el resto el ambiente soleado será sin duda el protagonista. Por ello habrá que tener especial precaución con el sol, y es que el índice ultravioleta es muy alto en toda España.